ahora tengo de él una idea maravillosa. Era un hombre bueno, bondadoso, muy bravo. Después de la muerte, José Gregorio asume formas espirituales muy fuertes y nace un culto hacia su figura hasta llegar al límite de pedirle favores, de pedirle curación. El Santo Salvaje, este sábado a las 9 de la noche por Venezolana de Televisión. Padre mío todopoderoso en esta hora. Aleluya, gran maestro espiritual, por venir a esta santa operación divina en el nombre de Dios todopoderoso, la Virgen del Carmen y las tres divinas personas. Danos tu fuerza en esta hora, doctor. Danos tu ayuda en esta hora, doctor. Y que se haga una gran luz universal en el cosmos. Irradie tu energía en el nombre de Dios todopoderoso. El 15 de enero venía manejando de la ciudad de Puerto Cabello hacia la ciudad de Valencia, que es donde vivo. Convulsioné la primera vez en mi vida. Me hizo unos exámenes, el cual se detectó una mancha blanca, siendo un tumor tipo meningioma en el parietal derecho. Fui operado el 26 de abril, la primera vez, la segunda vez hace una semana. Vengo de Valencia, como le dije, para darle las gracias al doctor José Hernández, porque sé que estoy aquí gracias a él. Me siento afortunado de que mi vida estuvo en manos de él. Yo tengo 7 años trabajando aquí en la iglesia de la Candelaria. La afluencia de los creyentes hacia el doctor es bastante y semanalmente traen alrededor de 7, 6 placas, o sea, agradeciéndole los favores concedidos pues, de las personas, y es bastante visitada la tumba del doctor José Gregorio Hernández.
El doctor José Gregorio Hernández era un hombre pequeño que siempre andaba con un sombrero, pero que era lo más pulcro que tú te puedes imaginar. Se vestía divinamente, se ponía unos cuellos medio un poquito duros, perfectos, una corbata divinamente bien puesta y siempre un hombre pulcro, pulquérrimo. Me acuerdo de la belleza de los trajes de José Gregorio. Ahora tengo de él una idea maravillosa. Era un hombre bueno, bondadoso, muy bravo, con un carácter templado. Una anécdota que señala lo complejo del carácter de José Gregorio Hernández. En 1902, tres potencias, Inglaterra, Alemania e Italia, bloquean a Venezuela con 15 acorazados y bombardean las costas e incluso invaden partes. José Gregorio Hernández, que es un hombre religioso, que es médico, va entre los primeros a alistarse. Dice, me llamo José Gregorio Hernández, soy médico y quiero venir a defender a mi país. El doctor José Gregorio Hernández es quizás uno de los médicos más ilustres que se formaron en el siglo XIX, principio del siglo XX. Él no le cobraba a los amigos ni a los pobres. A los pobres tampoco les cobraba a ninguno, y menos a los que iban a su casa. El doctor José Gregorio Hernández nació en Isnotú, mi pueblo, el 26 de octubre de 1864. Sus padres son don Benigno Hernández y doña Josefa Cisneros de Hernández. Él vivió en Isnotú 13 años, porque lógico, su papá tenía un negocito ahí, y entonces era, digamos, el más rico del pueblo, me figuro. Una vez bachiller entró en la Universidad Central de Venezuela y allí estudió medicina como se lo había pedido su papá. Como estudiante de medicina fue brillante, ganó una beca por parte del gobierno de la época que lo manda a Francia, estudia en 3 años con uno de los prácticamente premios Nobel de la medicina, se prepara en las materias de histología, parasitología, bacteriología, fisiología experimental y histopatología. Él no solamente se dedicaba a estudiar la ciencia, sino a prodigar la ciencia, de manera que él, hasta el día de víspera de su muerte, estaba dando clases, enseñando a los estudiantes los bacilos, cómo eran, cómo actuaban, y había dicho incluso que en la lección de mañana veremos otro que es el bacilo del cáncer. La devoción a José Gregorio Hernández, nosotros pensamos que comenzó muy cercano al momento de su muerte, porque ya él había dado muestras de un conjunto de virtudes que el pueblo valora mucho. Por ejemplo, era un médico, atendía a los pobres, se sacrificaba e incluso le daba medicina a los más necesitados. Y luego se va a unir un elemento adicional que es muy importante en la fenomenología de las religiones, y es su muerte trágica. Porque su muerte trágica implica ya una especie como de designio sobrenatural que algunas personas comienzan a entenderlo como que Dios lo estaba llamando a su servicio. El doctor José Gregorio Hernández muere el 29 de junio de 1919 por un accidente automovilístico en la esquina de Los Amadores. José Gregorio Hernández muere de una forma muy caraqueña. Lo atropella un automóvil. Yo estaba en la cocina, yo molestaba mucho a la María Torrealba, que era la cocinera. Y ese día ella oyó el rum rum en la calle, porque nosotros vivíamos en la esquina del Truco, a 2 cuadras de donde mataron a José Gregorio. Ya la gente estaba alborotada y subiendo. Cuando llegamos arriba encontramos que la gente alterada y se mataron un santo. Mataron un santo. La persona que sin querer fue partícipe en la muerte de José Gregorio fue la primera golpeada por un gran sentimiento de pena, como lo fue toda la comunidad. El chofer del carro estaba con las manos en la cara llorando. Yo no lo vi, decía que yo era un zaperoco, porque el chofer todavía de viejo sufría por haber matado a José Gregorio. El accidente
cayó como una bomba. Y entonces Caracas toda se fue a ver al doctor Hernández. José Gregorio, desde luego, es enterrado en medio del pesar de la multitud caraqueña, con grandes homenajes de las autoridades. Y su tumba deviene un objeto de culto. La gente se congrega allí a rezar, a depositar ofrendas, a agradecer favores curativos. E incluso empieza a recoger el agua que hay allí en esa tumba porque se le atribuyen propiedades sanadoras o propiedades para el perdón de los pecados. Recuerdo que yo vi en el cementerio algo que me llamó profundamente la atención y que si yo fuera un inquisidor de los que trabajan en la beatificación, lo pondría como un ejemplo de milagroso. La gente en el cementerio tomaban agua de los floreros viejos. Poco a poco la iglesia se da cuenta de que aquello es un centro de devoción y después de muchas décadas toma los restos de José Gregorio y los lleva a la iglesia de la Candelaria. Se hizo el traslado de los restos del Cementerio Nacional del Sur, del panteón de la familia de los Hernández, a la iglesia de Candelaria, porque se iba a comenzar el proceso para beatificación y canonización. Y en el cementerio había mucha gente que iba allí a rezar, a pedir favores, pero también había abusos. El 23 de octubre de 1975 es la fecha fijada para la exhumación de los restos del cadáver de José Gregorio. Lo llevaron de noche para que no hubiera multitud de gente, porque ya no lo iban a dejar sacar con la multitud de la gente que se podía en el día. Por eso lo hicieron de noche, para que la gente no se enterara. Cuando venían, creían que estaba aquí y no estaba. El canal de todos los venezolanos. La Arquidiócesis de Caracas abrió el proceso oficial de beatificación del doctor José Gregorio Hernández en el año 1949. Vista la fama de santidad que tenía generalizada, se procedió a abrir ese proceso. Ese proceso dura varios años durante ese transcurso sus restos son exhumados para reconocerlos y resguardarlos y son trasladados a una iglesia, en este caso la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria en el centro de Caracas. Todavía vienen creyentes con fe a la tumba del hermano del doctor José Gregorio Hernández, porque ellos tienen fe y creen todavía en las posibilidades de los milagros que él todavía les hace. Después de la muerte, José Gregorio asume formas espirituales muy fuertes y nace, como era normal en Venezuela, en el resto de América Latina, un culto hacia su figura, hasta llegar al límite de pedirle favores, de pedirle curaciones. Las personas establecen una relación muy cercana, muy íntima, muy afectiva con José Gregorio Hernández, porque ven en él la representación de sus mejores esperanzas y expectativas. Es el médico bueno, es el médico humanitario y el médico que en vida curó a muchas personas y que ahora, desde un plano espiritual, también sigue curando. Para entender la relación entre el pueblo, los individuos necesitados, el tutelar en el cual se ha transformado José Gregorio, hay que considerar que se trata de una relación individual. Puede ser también familiar con el santo, pero individual, directa, sin mediaciones de parte de operadores, de parte de sacerdotes de la iglesia eclesial. Es una relación directa entre una persona que necesita ayuda y un espíritu tutelar que es considerado fuerte, poderoso y que puede ayudar. Igual que toda persona o figura que se reverencia o que se le ofrece alguna devoción, a José Gregorio Hernández constantemente, antes y ahora, se le ofrecen promesas a cambio de los favores recibidos. Es una retribución de buena fe, porque si hay la curación esperada o hay el milagro ofrecido,
A cambio de ello, las personas ofrecen hacer un viaje en peregrinación a Isnotú, ofrecen cortarse el cabello, ponerle su nombre a un hijo, ofrecen alguna modificación de su conducta, es decir, ofrecen pagar esa promesa con un acto de conducta que supuestamente le va a ser agradable al propio José Gregorio. Así que cuando después de muerto, por la presión popular, crece el culto a la memoria de José Gregorio, fue normal, obvio, que la Iglesia lo valorizara y al final, 30 años después de su muerte, comenzara un proceso de beatificación. Sin embargo, surge algo, un imprevisto. Y este imprevisto es que el culto popular a la memoria de José Gregorio, al espíritu José Gregorio, va por recorrido propio, con forma propia, mientras que la Iglesia Católica quiere un recorrido más controlado, un recorrido canónicamente aceptable. Es así que dos cultos se contraponen, el culto popular a José Gregorio y el culto eclesial a José Gregorio. Es por esto que cuando los dos cultos se cruzan en los mismos sitios importantes en la vida de José Gregorio, nace el conflicto. Porque evidentemente a nivel popular la idea de hacer una romería hasta el sitio donde había nacido José Gregorio o al cementerio donde estaba sepultado implicaba una serie de rituales que la Iglesia no ve de buen ojo. Es así que a lo largo de los años la Iglesia fue apropiándose de este sitio, los encerró con rejas para controlar el culto, literalmente, porque el culto popular no coincide evidentemente con la teología cristiana. Sufrí traumatismo craneoencefálico posterior izquierdo, frontal derecho. En un lugar cerrado perdí una gran cantidad de sangre. En ese momento pues le pedí mucho al doctor José Gregorio y a Dios pues para que me concediera el milagro de una segunda oportunidad de vida para poder solicitarle ayuda a terceros. Fuimos a la iglesia de la Candelaria a agradecerle mi mamá y yo por la segunda oportunidad de vida que me brindó el doctor José Gregorio Hernández. Le prometí que iba a venir acá a Isnotú, a su pueblo natal, a traerle una placa con agradecimientos muy personales pues, de esa segunda oportunidad de vida, expresándole que realmente ahora quiero más la vida, quiero más la familia, quiero más los amigos. El doctor José Gregorio Hernández, que vivió aquí hasta los 14 años, después regresa en una oportunidad con un médico con la intención de implantarse aquí, de vivir el ejercicio de la medicina, pero se encuentra en condiciones muy adversas. Prácticamente José Gregorio Hernández no tiene aquí una conexión familiar coterránea con nosotros. Tiene una imagen como el hijo del pueblo, pero que se fue y no volvió, pues. No fue el hijo pródigo que volvió. Él trató de volver a hacer su vida profesional aquí, pero razones políticas le impidieron y económicas le impidieron que se radicara aquí. Isnotú, gracias a que es la cuna natal del doctor José Gregorio Hernández, se ha ido convirtiendo con el paso de los años en un centro nacional e internacional de espiritualidad. Aquí contamos con la visita a lo largo de todo el año de peregrinos que vienen a dar gracias, a pagar promesas o a pedir favores especiales. El pueblo de Isnotú es una comunidad que se ha ido formando en torno a la imagen de José Gregorio Hernández y por supuesto en torno al santuario, y es una comunidad que tiene muchísimos valores, pero que ha influido muchísimo en el desarrollo del pueblo la constante y la inmensa cantidad de peregrinos y turistas que vienen al pueblo. Eso ha ido creando una fuente de ingresos mucho más cómoda que la tradicional de la comunidad, como los trapiches, como el trabajo del campo, como el desarrollo de la artesanía, de la propia cultura. Y entonces tenemos ahora un pueblo que prácticamente se ha dejado vivir solo de la imagen de José Gregorio Hernández y de los peregrinos que vienen al pueblo, a tal punto que yo me encontré en Isnotú un pueblo que no es protagonista de su propia historia. Lo que yo conocí en Isnotú,
en cuanto a la vida, ¿sí? Era una vida muy rústica, un poco rústica, dura, pero de mucha abundancia, muy abundante todo. Aquí abundaba la agricultura en especial. La agricultura fue la vida de Inotú todo el tiempo, hasta que apareció José Gregorio. Esa imagen tan potente del doctor José Gregorio Hernández, desde el punto de vista religioso, nos ha dispersado como comunidad. Y hemos perdido ese sentido histórico, cultural y hasta artesanal, porque, por un ejemplo, casi todo el 95% de lo que se vende en estas tiendas viene de otras partes. Inotú tiene su propia artesanía, tiene su propia gastronomía, tiene una historia que sí la tiene, a pesar de que la misma gente del pueblo diga que no tiene, que esto es un pueblo sin historia, que esto es un pueblo sin alma. En torno a la imagen de José Gregorio Hernández se ha ido formando, como pasa en todas partes y en situaciones como esta, un emporio comercial en donde lastimosamente y sin faltarle respeto a nadie, José Gregorio Hernández, su imagen se ha convertido en un muñeco que da mucho dinero y más nada. Muchísima gente que vive de él ni siquiera sabe dónde nació, cuándo nació, qué fue de su vida, y esto es triste porque en José Gregorio Hernández encontramos un modelo de vida en la excelencia para todos los venezolanos y para todas las personas que quieran gastar su vida en cosas que valgan la pena. Yo me beneficié. Yo tenía mi negocio ahí también. No te digo que soy uno de los primeros que inventó vender ociosidades aquí. Venderle la estampita, que el anillito, que el vivo. Para mí, José Gregorio Hernández tiene un significado mucho más grande desde el punto de vista como persona, que no lo hemos sabido valorar la gente de Inotú. Y ahí donde está el trabajo, te digo yo, de los historiadores, la escuela, la educación, de que le dediquemos y le pongamos un poquito más de énfasis a ese hombre que significa tanto para Venezuela y que de repente para nosotros significa solamente un medio de vida, una forma de explotación comercial, y debemos darle su lugar. Tuve sueño con José Gregorio, sentí su presencia y en ese momento él me acarició mi barriguita y me dijo, tu bebé nace sano, tu bebé todo está bien. Y ese día que tuve el sueño con él, ese día me iban a hacer la intervención para sacármelo ahí porque tenía neumonía y él podía nacer enfermo, una infección, o sea, cualquier X enfermedad, aparte de mi enfermedad que yo tengo. Yo sufro de endometriosis crónica, eso es una infección en el útero que no permite que se fecunde el óvulo. Y bueno, aquí estoy agradeciéndole que sí crean, que sí existen los milagros. Y tengo mucha fe en él. Y aquí estoy. Entonces, Inotú es el contacto vivo con la diferencia entre lo sagrado y lo profano. Uno entra en contacto con José Gregorio, con su mundo, aprende a conocerlo y ve en lo social y en lo geográfico dos mundos encontrados separados por esa cerca que hay en torno al espacio de la casa museo del santuario. Algo que vale la pena rescatar cuando uno habla sobre José Gregorio es que representa de alguna manera un factor de interés común o valorado por toda clase de venezolanos, venezolanos de las distintas razas, venezolanos de distintos niveles de religiosidad, y eso ha sido visto a favor y en contra. José Gregorio está presente en cualquier casa. Es una figura de altar, es una figura también, por tanto, de altar consagrado o altar oficial, y también de altar de un santuario particular, de un santuario, vamos a llamarlo pagano, o de un santuario de religiosidad popular. En el contexto estrictamente, rigurosamente católico, las personas que se ajustan al canon católico, evidentemente transmiten su fe y su devoción a José Gregorio respetando las líneas establecidas por la Iglesia.
Otras personas, aún declarándose católicas, sin embargo manifiestan una conducta menos ortodoxa, más elástica, y pueden expresar su devoción a José Gregorio Hernández en el ámbito de su propio hogar, no tan dentro del marco de lo que la Iglesia establece. Aquí porque tengo un zumbito en el oído y entonces he ido a varios médicos y no se me ha querido quitar. Entonces, ¿tú crees en Dios y en el doctor José Gregorio Hernández Cisneros? Sí, creo en Dios. Será curado. Si cree en ellos, dos poderes, sí será curado. Yo comencé en la medicina espiritual desde niño, desde que me conozco. Siempre he trabajado con mi vaso de agua, con mis plantas y con la fuerza magnética que Dios me ha dado y el doctor José Gregorio me ha ayudado. Que salga el mal y entre el bien, así como entró Jesucristo a Jerusalén. Este es uno de los trabajos más fuertes que me han llegado a mí, donde una señora fue picada hace tiempo por un chipo y aquí está su corazón recrecido. Y gracias a Dios y al doctor José Gregorio Hernández Cisneros y a mi imposición de manos, la señora fue curada, gracias a Dios. Otras personas expresan su culto y su devoción a José Gregorio en el contexto de los llamados sincretismos mágicos religiosos. Todas las personas saben que acá en Venezuela, por ejemplo, en las montañas de Sorte, en el ámbito del culto a María Lionza, también hay una práctica devocional con la figura de José Gregorio Hernández. Allí, en el ámbito de la cultura marialioncera, se considera, sin embargo, que la figura de José Gregorio Hernández está ubicada en un lugar de lo que se llama un espíritu elevado, un espíritu alto. Una operación espiritual consiste en que, por ejemplo, viene alguien con cualquier enfermedad y el doctor a través de mí hace sus operaciones. Los pacientes dicen que sienten el líquido cuando les corre, otros dicen que les sienten el pinchazo cuando les ponen algo que no sé qué es, dicen que sienten cuando lo introducen. Se siente la tirada, se siente la inyectada, se siente la limpiada, todo se siente. Ustedes a lo mejor dirán, yo no vi nada, pero de que pasó, pasó, de que hubo. Por lo menos mi brazo no daba para ninguna parte y ya sube, ¿ves? Que yo lo traje tieso. No creo absolutamente en las operaciones espirituales, pienso que la persona debe acudir directamente al médico, que es la persona capacitada, formada para resolver los problemas de salud, y pienso que eso es parte de la medicina mágica, que lo que hace es hacer que la persona pierda tiempo y más bien llegue tarde y sea más bien negativo. Bien, evidentemente yo respeto mucho el criterio y la fe o la credibilidad que tengan las personas hacia este tipo de, vamos a llamarlos curanderos, pues, que curan a través de una persona significada que fue enviada al doctor José Gregorio Hernández, y utilizan esa imagen para ellos generar, pues, a través de su, quizás su magnetismo que tengan o su poder, crear un poquito de fe para buscar el alivio de estas personas. Pero yo les recomiendo que no pierdan esa fe y acudan también al médico que tiene un basamento científico, como lo tuvo el doctor José Gregorio Hernández. Hace 7 años tuve un problema con 2 hernias discales en la cervical
Y fui muchas veces al hospital militar y me iban a operar, y entre una cosa y otra, una vecina me habló de este centro espiritual. Y vine igualito, me hicieron antes uno cumple unas normas, vienes el día de la sanación, después cumples tus normas, y hasta el día de hoy no he tenido más ningún problema con la cervical. Bueno, la medicina espiritual es muy antigua. Consiste en el manejo de los centros de energía que poseemos todos los seres humanos, ya que el ser humano debe verse como un individuo que es un espíritu envuelto en carne. He venido muchas veces a este centro espiritual. Ahorita mismo me están atendiendo por una artritis transitoria, o sea, leve. Ellos me han operado la rodilla porque también tengo una lesión en la rodilla y me he sentido mejor. La artritis me la están tratando, hoy me hicieron una sanación, me siento mejor. Siempre que vengo aquí, lo que ellos me hacen a mí, me sienta bien. Primero porque tengo fe. Por eso es que vengo aquí. El que no tenga fe es mejor que no venga. La fe es quien impulsa a la persona y al espíritu de la persona a aceptar la sanación. ¿Qué aplica la medicina espiritual? Bueno, logra equilibrios y armonía dentro de esos centros de energía. El 90% de las enfermedades son desequilibrios energéticos, eso está comprobado, eso se ha comprobado científicamente, no es que lo diga yo solamente. Este tipo de, cuando estos órganos energéticos se desequilibran, logran ellos, por esa desarmonía, ese desequilibrio, de manifestarse en el plano físico, o sea, en el cuerpo físico, con un malestar. Nosotros trabajamos a base de psiquis y los hermanos van más allá de donde la persona ve. Yo no soy médico, pero cuando voy al trance, el espíritu que incorpora en mí tiene los poderes y la sabiduría de un médico. Ese es el espiritismo. Ese es el verdadero espiritismo. Yo tuve un tumor en mi útero y se vio complicada mis vías urinarias con una hidronefrosis. Y con la ayuda del centro espiritual donde yo acudí y por medio de los espíritus que trabajan allí, con la intercesión del doctor José Gregorio Hernández, sané. Era un tumor maligno y recibí la sanación por medio de mi fe. Y evidentemente que ha habido una serie de reportes donde no solamente ha intervenido el doctor José Gregorio Hernández, sino en otras ocasiones, en otras dimensiones y en otras latitudes, donde se habla de que ha habido una especie de intervención milagrosa, externa, no comprendida, que está dentro de lo que es el borde del milagro, pues. Con Dios todo, sin Dios nada. Comienza el proceso, la limpieza energéticamente de los sitios, el medio bien preparado, buenas invocaciones. Se desarrolla la operación, el paciente a veces siente que lo inyectan, que lo cortan, que le mueven, que le duele, que le esto, pero realmente las manos no están tocando al paciente. Y al final suturan, a veces que se ve la sutura, a veces no. Y al final las personas a veces quedan muy adoloridas, a veces no. A veces no sienten nada, pero ven la solución de inmediato. Se termina la operación, pues baja el medio en la tierra. Cansa muchísimo, eso sí, produce un cansancio al medio, un agotamiento muy, pero muy fuerte. Me operaron de un menisco roto y un quiste líquido que tenía detrás de la rodilla. En lo que me acosté ahí en la camilla y me vio, y llegó el doctor José Gregorio Hernández, sentí la energía fuerte, me dieron muchas ganas de llorar. Después sentí una paz, sentí la aguja aquí cuando me inyectó aquí y luego sentí los puyacitos aquí en la rodilla. Que la gente pudiera recurrir eventualmente a buscar un milagro espiritual o sus males, buscar algún tipo de alivio en la creencia espiritual, en Dios, en la Virgen, en un santo o en un beato como José Gregorio Hernández. Bueno, eso puede ser. Eso pudo haber ayudado por mucho tiempo a mucha gente. Y yo creo que tampoco la gente ha dejado de utilizar a José Gregorio, aún teniendo un sistema de salud más que le llega más al pueblo, pues que está más a la mano del pueblo. Hay muchas personas que manifiestan
que ven a José Gregorio Hernández en sueños. Es más, que José Gregorio les habla, que les aconseja y que además les puede recetar o les puede aconsejar algunos tratamientos para su salud o para restablecer la salud, y también hasta en algunos casos en esos sueños reciben los nombres de algunos fármacos, de algunos medicamentos que luego al día siguiente van y compran y parece que son efectivos. Yo estaba hospitalizada y me fui a Caracas, que me gané un premio, de ahí me volvieron otra vez a traer al hospital, ya estando ahí, y entonces yo le dije a José Gregorio entre palabras: José Gregorio, no me vas a escuchar, yo quiero que me mejore de mis brazos. Bueno, en la noche lo soñé, me dijo: mire, vas a poner un par de cabullas, a manera que subes el brazo y lo bajas, subes el brazo y lo bajas. Fue una cosa muy verídica. Antes yo le dije a los médicos: denme de alta, porque yo voy a hacer lo que José Gregorio me dijo. Me trataron hasta de loca, pero no importa. Ahora viene que yo regreso a mi casa y pongo las cabullas y me puse en ese tren, dale que era tarde. Y todo, total, que bueno, ese milagro. Entonces le dije al que le iba a hacer un par de bracitos bien preciosos, así yo le hice un par de brazos hermosos a José Gregorio y se los traje. Y ahí tengo mis brazos normales. ¿Y quién me los mejoró? José Gregorio, porque no me valieron todas las cosas que los médicos me hicieron en Barquisimeto. Este mundo de lo onírico, de los sueños, naturalmente tiene diversas explicaciones. Ahí puede presentarse una explicación de tipo psicoanalítico, una explicación relacionada con el mundo del inconsciente, también con la propia sugestión, y por qué no, también hay la posibilidad de entender esto como una manifestación paranormal, como un proceso de desdoblamiento de la conciencia, hasta llegar a las interpretaciones paranormales de orden mediúmnico, según las cuales sería el propio espíritu de José Gregorio Hernández que desde ese plano espiritual se les presenta en el proceso de trance que significa el sueño. Tuvo una sepsis, algunos órganos dejaron de funcionar, pasó a terapia intensiva, y en ese lapso de terapia intensiva vi una luz muy blanca, pero muy blanca, y recuerdo una persona vestida de negro y tenía un sombrero negro que colocó en la esquina de la cama y me sobó la mano, y recuerdo que me dijo en el oído que todo iba a estar bien. A partir de ese momento, inmediatamente yo salgo de terapia intensiva, o sea, mejoré. Y en la parte de hospitalización voy progresivamente mejorando y los médicos siguen haciéndome exámenes, pero nunca encontraron cuál fue realmente el diagnóstico que me había llevado a terapia intensiva. Las apariciones son algo que la humanidad ha reconocido como ciertas. Por ejemplo, en la Biblia aparece un conjunto de señalamientos sobre apariciones de muertos que luego se comunican con los vivos. Entonces es posible señalar que la aparición ha sido, en este caso, aceptada por la humanidad desde la época que ya se refleja en la Biblia e incluso en otros textos. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien dice que le ha aparecido José Gregorio Hernández u otro santo u otro? Uno en tal caso pudiera que a priori ni afirmarlo ni negarlo, sino en tal caso considerarlo una posibilidad histórica por lo menos. Yo me estoy quedando media dormida de que entra José Gregorio, caminando así como es él, vestido de blanco, con su sombrero. Y llegó a la orilla de la cama, yo lo vi cuando llegó a la orilla de la cama, y me abrió la boca, y me arrancó esas amíndolas. Yo sentí cuando él me arrancó eso, yo me desmayé. Empecé a pintar y lo primero que hice, pinté José Gregorio. Y así me iban encargando un cuadro, mira, pintame un cuadro de José Gregorio, y yo se lo pintaba y eso. Pero no que yo lo pinte para comercio, no me gusta pintarlo para comercio, no. Yo pinto a José Gregorio Hernández porque es un compromiso que tengo ante Dios y ante la Virgen, que todas mis obras aparece Él. Para mí, José Gregorio significa la fuerza espiritual de Dios. Los artistas populares tienen como tema predilecto la imagen de José Gregorio Hernández, porque aparte de la Virgen, y el tema principal, la devoción popular tiene como figura importantísima a José Gregorio Hernández. Es por devoción que lo hace.
En mi obra propiamente la he llevado mucho en tallas, en pinturas, en muchísimos modelos, pongamos en distintas formas, porque no lo he hecho únicamente de la forma en que pongamos el parado allí en su santuario, no. Lo he hecho en distintas formas, cargando un niño, viendo un enfermo, en distintas maneras. La simbología de la imagen de José Gregorio Hernández en el arte popular venezolano es muy curiosa, porque primeramente hay una diversidad, como si fueran distintas simbologías. Por otra parte, hay una cosa curiosa, que es el complemento de la madre la Virgen, que tiene la tradición matriarcal, está en la Virgen, y por otro lado, como la suprema protectora, el afecto más grande, pero faltaba el otro, el padre es José Gregorio, parcialmente, pero José Gregorio no es un santo como los demás, no tiene... Los santos se visten de otra manera, tienen además una significación, tienen un halo detrás de la cabeza. José Gregorio no tiene nada de eso. Un sombrero, no existe ningún santo con sombrero. Bueno, si bien no conocemos cómo fue realmente José Gregorio, están sus imágenes. Y la mayoría de las imágenes derivan de un célebre retrato que se tomó en Nueva York, pero hay varios detalles. Por ejemplo, él aparece con el célebre sombrero. Cuando estaba dentro de un estudio, ahí no había ni nieve ni lluvia de la que tuviera que cubrirse, y el sombrero le tapa parte de la cara. Y por otro lado, tiene las manos detrás de la espalda. Eso es un poco curioso. Los analistas del gesto, de la proxemia, dicen que cuando alguien esconde las manos es porque tiene algo que ocultar. La imagen de José Gregorio Hernández no es un patrimonio exclusivo del arte popular. Es también tomado por artistas no populares de distintas tendencias y por distintas razones. Pero eso es una demostración de la importancia que en el imaginario colectivo, el imaginario social, José Gregorio Hernández ocupa un lugar que es importantísimo, indiscutible. Para mí José Gregorio Hernández es un personaje muy importante porque es un símbolo de nuestro país, todo el mundo lo conoce. Y me fascinan las culturas populares y lo he representado en varios materiales, en cerámica, en tela, mi pintura se caracteriza por el óleo sobre madera, también lo he representado en pintura. Tengo mi propia reinterpretación del venerable por el color y la vida. Él era un personaje muy alegre, le gustaba bailar. Y este que tengo aquí en la mano es una anécdota de cuando él llegó de París. Le mandaba cortas de tela a un sobrino y le dijo, bueno, pero fue a dar clases en la Universidad Central vestido exactamente así. Siempre incorporé la figura de José Gregorio Hernández en mi trabajo, pero un día, estando en Bogotá, en la montaña de Montserrat, descubrí entre los souvenirs para los turistas una imagen donde estaba José Gregorio Hernández levitando en una nube de escarcha sobre un paisaje chino. Y desde ese momento me di cuenta que debía prestarle más atención a nuestro santo venezolano e incorporarlo a mi trabajo. El gran éxito de José Gregorio se debe a que su figura vincula dos fuerzas muy prestigiosas para el pueblo venezolano. Por un lado, la religión. La religión es la bondad, es la humanidad. Pero el venezolano es creyente, pero poco practicante. Bautiza a los muchachos, pero no va a que el cura le diga por quién votar. Pero por el otro lado está la ciencia, que cada vez más adquiere mayor prestigio para el venezolano. Entonces, José Gregorio es un médico, es decir, un científico, tiene el camino de ascensión social de la universidad, pero a la vez es un médico que es bondadoso. Este ícono de la cultura popular, de la religiosidad popular, incluso de la venezolanidad, que es José Gregorio, es también un santo en proceso de beatificación. Pero lo que sorprende de ese proceso es lo largo, lo lento, lo difícil que podría parecer para mucha gente. El reconocimiento de la santidad, el proceso que la Iglesia instaura para verificarlo, inicia siempre en una instancia diocesana, a nivel de una iglesia particular, local, donde se recogen todos los testimonios
y poco a poco se van uniendo todas las piezas que se requieren para que, pasando también por un reconocimiento de la persona como siervo de Dios, como venerable, pueda llegar a entrar en la causa de la beatificación, para lo que se va a requerir siempre un milagro. José Gregorio tiene una personalidad compleja y un aspecto de su personalidad tiene que ver con su creencia religiosa. Es un hombre religioso, quiere decir, va a la misa, hace obra de beneficencia y en algún momento probablemente pasa por una crisis gruesa y decide dejar la medicina, dejar la universidad y decide irse para Italia. E se va a Italia en la Cartuja de la Farneta. Aquí se queda casi un año. Si trata de un monasterio, si trata de hacer penitencia, de vivir una vida de recogimiento. Y es allí que José Gregorio piensa que puede cambiar su vida y realizar su vocación. No le funciona. Hablando de su estancia en la Cartuja de Luca, el doctor José Gregorio Hernández escribe una carta con fecha 7 de octubre de 1912 dirigida a su amigo el doctor Aníbal Santos Dominici. Y en ella el mismo doctor Hernández le explica el motivo de su regreso de la Cartuja. Dice en un párrafo: en este lugar celestial tuve yo la dicha de vivir 9 meses, pero sucedió lo que era natural. Entre otras cosas dice: carecía de muchas de las dotes requeridas en el instituto. No tenía las suficientes fuerzas físicas para resistir el frío, el ayuno y el trabajo manual. Porque has de saber que yo me había ido en un estado de acabamiento tan grande que solo pesaba 97 libras. Hay un segundo intento de estudiar teología en Roma. Es un viaje que él hace con su hermana. Comienza a estudiar teología, pero también en este caso parece que no le funciona completamente. Al regresar a Venezuela, él fue al seminario de Caracas y pidió el ingreso. Cuando vino a conversar con Monseñor Castro, que fue su director espiritual, él le dijo: pongan una balanza. El bien que puede hacer como religioso, como sacerdote, y el bien que puede hacer a la humanidad como médico. Yo creo que la balanza le señala que usted tiene que permanecer como médico, como laico. Esta vida, entre la profesión médica y la vocación religiosa, no está mediatizada, no está enmarcada en una vida familiar. José Gregorio no se casó, no le conocemos relaciones. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que su vida es, por lo que sabemos, completamente pública. Tal vez en esto hay que buscar el elemento que nos aclare por qué decide dedicarse al sacerdocio, por ejemplo. Pero puede explicar también que no teniendo afectos propios, relaciones íntimas propias, decide dedicarse a ayudar a los pobres, por ejemplo. Para algunos podría mostrarse como contradictorio el hecho de que un hombre formado en la mejor tradición científica de la escuela francesa de su tiempo, en medicina, y que luego ejerce en Venezuela y aún se especializa, podría parecer contradictorio que a su vez, en una época donde había tanto auge del positivismo y del desarrollo de la ciencia experimental, se mostraba de una manera tan firme en materia de fe, de creencia religiosa. Yo sé que hay una carta de un señor obispo que fue profesor de él, que no quería que se introdujese la causa, porque yo creo que el doctor Hernández era un hombre inconstante, estuvo en la Cartuja, estuvo en el seminario, estuvo en el Pilatino, tuvo siempre deseo de sacerdote y no fue nunca inconstante, no, que él andaba buscando la vocación suya por otro lado, y eso le pasa a cualquiera. La Iglesia en sus canonizaciones es bastante eurocéntrica. Prefiere mucho a los que hayan sido miembros de la Iglesia formal, y aunque José Gregorio intentó ser fraile con los monjes cartujos, fue rechazado por cuestiones de salud, de modo que él era simplemente un laico, un seglar. Otra de las rémoras es que la Iglesia no está tan interesado porque es un laico.
Bueno, les digo que precisamente el primer proceso de beatificación fue a él, que es un laico. Hay también unas causas externas al doctor Hernández que impidieron que el proceso fuera con mayor velocidad. Una de ellas es que el doctor Hernández no perteneció a ninguna congregación religiosa. Cuando hay una congregación religiosa por detrás, hay un montón de gente que está empujando y salen antes. Fíjate tú el proceso, por ejemplo, de la Madre Teresa de Calcuta. Lo pude ir con el padre José María Escrivá, que el doctor Hernández no tuvo que lo empujara. Detrás de muchas de las canonizaciones que vemos hay poderosas organizaciones, a veces eclesiásticas financieras, que mueven intereses muy poderosos. Y entonces José Gregorio no tiene detrás de él ninguna de estas grandes organizaciones, tiene meramente un fervor popular, ingenuo, directo. Y a pesar de que mucha gente se ha lucrado usando su imagen y su nombre, pues parece que no contribuyen de una manera orgánica a este proceso de canonización. Hemos visto cómo ese es un proceso que tiene cualquier cantidad de años y que durante el tiempo que ha durado el proceso de beatificación o el inicio de la causa, todo el tiempo que eso se toma, se han beatificado cualquier cantidad de otras figuras. Fíjese, le voy a poner una comparación. En el caso de la Madre María de San José, la primera beata venezolana. Se trata de una hermanita agustina, oriunda del estado de Aragua, y desde que ella ingresó en su congregación y toda su obra está fuertemente documentada, bien documentada por testigos en todas partes, ¿no? Y en el caso del doctor Hernández, que es un laico, que viajó, que se movió en muchos ambientes, es difícil, yo atribuyo, y soy venezolano de nacimiento, a nuestra idiosincrasia. Somos muy informales. Cuando se nos pide algo en una fecha determinada, a veces llegamos en retraso. Cuando mandamos la documentación, no está completa. Cuando está completa y llegó a tiempo, el contenido no es suficiente. En fin, siempre falta algo. ¿Por qué ese retraso en el tan deseado momento de poder reconocer la beatitud del doctor José Gregorio Hernández de manera oficial por la Iglesia? Bueno, ahí está el proceso largo que ha tenido esta figura, momentos tal vez donde no siempre pues, los recursos o la misma dedicación fue tan intensa como debió hacerse. En concreto, el retardo que los venezolanos hemos sufrido, porque le digo así, en el proceso de beatificación del doctor Hernández se debe fundamentalmente a que no se ha podido documentar a tiempo, con todo el contenido que se exige y de la manera como lo exige la Santa Sede, un milagro que demuestre que Dios prueba, Dios que es el que hace los milagros, que Dios prueba de una manera contundente, definitiva e irreversible la santidad de este doctor, en el sentido de que si se trata de una curación, tiene que ser una curación totalmente definitiva, de raíz. José Gregorio es un santo que podríamos llamar salvaje, quiere decir cuyo control sobre su comportamiento no está en manos de la jerarquía eclesial, sino que está en manos del pueblo, que cada grupo de creyentes lo mueve, lo construye a su manera. Es decir, José Gregorio se ha transformado en un espíritu incontrolable para la jerarquía. De ahí que, evidentemente, la Iglesia Católica no puede permitirse el lujo de tener, de un lado, un santo, un beato, un santo oficial, con su culto, su día y todo eso, pero del otro lado el mismo santo estar en manos de cultos populares y moverse con contenido y forma que para la Iglesia Católica son formas paganas, son formas supersticiosas que hay que purificar, etc. A mi modo de ver, algunos milagros son atribuidos a cosas muy esotéricas, cosas muy fantasiosas, cosas que ilustran sobre todo ese modo de ser de nosotros los caribeños. Nos encanta decir, ¿sabes qué? Vamos a rezar el rosario en casa de fulanita porque al fulanita de tal le cayó escarcha y quedó bañada de escarcha. O vamos a ir a casa de fulana porque imagínate tú que su hijo tenía una enfermedad incurable y le apareció la cara de José Gregorio en la radiografía que le tomaron. No podemos estar apegados a esas cosas.
porque tenemos que trascender y mirar al donador, la Santísima Trinidad que opera a través de los modos que la Divina Misericordia resuelve actuar. Nosotros los venezolanos, y todos lo sabemos, somos muy informales. Nosotros pensamos que con hablar duro, con que todo el mundo aclame, ya se solucionó el problema. Pues no, aquí estamos ante una exigencia de una instancia universal. La Iglesia no puede jugar con estas cosas por aproximación. O es o no es. Si se prueba, se esperará todo el tiempo que sea posible, pero no se puede dar ese paso hasta que no esté toda la documentación, las pruebas de un milagro en manos de la Santa Sede. Hay unas iglesias que no son católicas, que están en Uruguay y Brasil, que han declarado al doctor José Gregorio Hernández ya santo. Es más, hay una parroquia y la iglesia lleva su nombre, San José Gregorio Hernández. Tal vez ellos tienen la fórmula que nosotros los católicos aún no tenemos. Tal vez ahí están los milagros. Realmente esa institución no es iglesia y va bien una usurpadora, es una secta. Como antropólogo, yo creo que la gente tiene todo el derecho de construir sus santos, sus mediadores, de realizar sus cultos en libertad, sin que una institución todopoderosa de tipo religioso o de cualquier otro tipo por encima de ello le digan lo que tiene que creer y cómo vivir. En el fondo se trata también de libertad, libertad de crear mundos espirituales, libertad de ser lo que uno siente de ser. Lo cierto es que es bien desconcertante el hecho de que una persona aclamada como santo, no solo por un país, por varios países, no sea reconocida como tal, mientras otras personas que no tienen esa aclamación popular, pues pasan a la santidad de una manera verdaderamente pasmosamente rápida. Para mí, la cosa es un poco diferente. Es que para el pueblo venezolano, José Gregorio es santo. Y ya él es un santo. Él ya es santo. Porque para el venezolano, el doctor José Gregorio es un santo. Y el pueblo lo tiene beatificado. En el nombre de Dios.